Tú nos dirás, Jeromo, si estamos en el aire o no, ¿eh? Yo estoy esperando tu mensaje. Ay, a ti la gloria, mi rey. A ti la gloria. Bien, Dios os bendiga a todos. Y nada, deciros que hoy tenemos un tema precioso, ¿vale? Nos tenemos de visita a nuestro hermano José de Extremadura, que ahora está en la isla de Baleares o la zona de Baleares. Y nada, y es un privilegio tenerlo hoy con nosotros en Sana Doctrina, con un tema precioso, que son las 6 líneas, ¿no? ¿Cómo era? ¿6? 6 líneas maestras. Las 6 líneas maestras. Y creo que es un tema que disfrutaremos hoy. Sin más, pues que el hermanico se presente, que salude y que si lo ve bien, que empiece cuando quiera y seguimos aprendiendo en el nombre de Jesús. Adelante, Amén. hermano. Bueno, pues nada, como bien han dicho mis hermanos, soy un obrero joven de la zona de Extremadura, más concretamente de Mérida. Amén. Y en este momento, pues estamos por aquí, por la zona de Baleares. Y bueno, tengo poquito que decir de mí, más bien pretendemos escondernos en el mensaje y que sea el Señor el que salga a la luz. Simplemente decir, pues eso, un obrerito joven, 4 años que llevamos de aprobado en la misión. Y bueno, con ganas de compartir, agradezco a mis hermanos que se hayan acordado de este humilde siervo, pues para aportar pues el granito de arena y que este programa y este canal pues siga en aumento y que sea de bendición pues como lo está haciendo, porque les confesaba a mis hermanos moderadores antes que está siendo un programa de mucha bendición, donde se levanten hombres con afán, con anhelo de defender la sana doctrina y no solamente de defenderla, sino de exponerla de una forma clara y diáfana para que sea comprensible al pueblo del Señor y salgamos edificados de ello. Así que yo sin más tengo poco más que decir de mí. Sí me gustaría antes de empezar a entrar en el tema, pues hacer una pequeña oración, más que nada para que el Espíritu Santo tome mi vida y podamos ser de bendición. A ti toda la gloria, precioso Rey. Muchísimas gracias por esta oportunidad que te brinda, Dios mío, de poder compartir tu palabra, la doctrina, Dios mío, poderla compartir a tu pueblo. Sí, por favor, Señor. Por favor, Rey de la Gloria. Por favor, Sino confiando en las competencias que da el Espíritu Santo y sabiendo que el Espíritu Santo será capaz de transmitir lo que tú previamente pusiste en nuestro corazón, Dios mío. Sí, muchísimas gracias por todo, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Más, vamos a compartir lo que el Señor pues supone. Tengo que decir de que esto es una siembra que se hizo en mí, en algunos hermanos más, amén. De hecho, no venimos trayendo nada nuevo, sino todo lo contrario. Es algo que ha estado desde siempre, pero sí decir que es una siembra que nos compartieron y que me retumbaba en el oído. Amén. Este texto en el que dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, cuando le escribe a su hijo, previamente, poco tiempo después que estaba dispuesto al martirio que iba a sufrir, él expresa y dice, mi evangelio. Amén. Y es que San Pablo se lo tomó tan al pie de la letra, lo vivió de tal forma y sufrió por él. De hecho, sufrió innumerables de castigos, de persecuciones, de naufragio, de cárceles, y se lo hizo tan suyo que ya no era solo el Evangelio de Jesús, sino que ya era su Evangelio, porque lo había encarnado en su experiencia. Amén. Esta es una siembra que bueno, no la sembraron en su tiempo, gloria tenga el nombre del Señor, y la hemos encarnado tanto en nosotros que donde queramos que Dios nos mande, pues sembraremos lo que se nos puso en el corazón. Tengo que decir que he pastoreado pues algunas iglesias por la gracia del Señor, y a las iglesias que he ido he compartido esto, que de tanta necesidad pues es necesario que lo compartamos. Amén. Como ustedes saben y como
nuestros hermanos moderadores ya se han dedicado a lo largo de esta semana a anunciarlo por redes sociales y por distintos medios de comunicación. El título lo hemos titulado Las 6 líneas maestras. Amén. Son 6 líneas donde a medida que empecemos a desentrañarlo, amén, pues ustedes le pondremos nombre a cada una de las 6 líneas maestras. Pero permítanme, porque les decía con anterioridad de que no venimos a traer nada nuevo, sino todo lo contrario, venimos a recordar lo antiguo, lo del principio. Y para ello me gustaría ir al libro de Génesis capítulo 26 y a partir del verso 15 al 18, para no perder tiempo en lectura, yo sé que ustedes me creen y vamos a ir, digamos, narrándolo. Ahí vemos que Isaac está en Gerar, iba por medio de una hambruna, iba a defender a Egipto. Dios le dice: no desciendas a Egipto, quédate en Gerar, que yo te voy a bendecir. Y allí, pues el Señor lo dice que le iba a bendecir y de hecho lo bendijo. Gloria tenga el nombre del Señor. Pero en el verso 15 dice así, dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los cegaron y los llenaron de tierra. Pero presten atención al verso 18, porque dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y dice: y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Es decir, la estrategia de aquel rey pagano para, digamos, frustrar, coartar la trayectoria de Isaac fue cegar los pozos que abrió su padre con anterioridad. Pero el remedio, digamos, la estrategia que siguió Isaac fue que volvió a desenterrar, es decir, volvió a destapar los pozos que le cegaron. Y dice el texto: y los volvió a llamar por su nombre, es decir, no le cambió los nombres. En esta tarde, que este texto nos sirva de introducción para decir de que no traemos 6 líneas nuevas, no traemos algo novedoso, sino más bien venimos a destapar lo que desde un principio se nos enseñó, lo que desde un principio se nos afirmó en la doctrina. Gloria tenga el nombre del Señor. Y simplemente venimos a destapar, venimos a recordar algo que se ha hecho y que se sigue haciendo, amén, y que no se debe dejar de hacer, sino que hay que persistir en ello. Es decir, no venimos a cambiar nombres. Estamos viviendo en unos tiempos donde hoy a la oración de toda la vida se le está cambiando el nombre por confesión positiva, y a la provisión que nos enseña la palabra del Señor se le están cambiando nombres, como a la provisión divina se le está poniendo nombre como prosperidad malentendida. Pero hoy nosotros no venimos a cambiar nombres ni a enseñar nada nuevo, sino que venimos a recordar lo que se nos dijo desde el principio, y vamos a respetar lo que también se hizo. Que bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Así que, a modo de introducción, les voy a ir ya compartiendo cada una de las 6 líneas maestras, y espero pues que el Señor, por medio de su palabra, haga bien a nuestros corazones. Decía que estas 6 líneas maestras, para ir empezando a enumerarlas y ponerles nombre, sería toda iglesia bíblica, toda iglesia que se precie, toda iglesia que quiera caminar en un camino victorioso, toda iglesia que quiera alcanzar el propósito para el cual Dios lo llamó, debe de caminar sobre la línea de la intimidad, sobre la línea de las familias, sobre la línea de la enseñanza, sobre la línea de la evangelización, sobre la línea de la intercesión y sobre la línea de la obra social. Estas son las 6 líneas que, como ustedes ya se habrán dado cuenta, no son nuevas, sino que han existido siempre, pero sí quizás que en este tiempo, y retrocediendo un poquito más atrás, el enemigo está pretendiendo de obstaculizarlas. Como decía antes en la ilustración, está tratando de cegar esos pozos de suministro donde la iglesia se debe de nutrir. En este tiempo él está haciendo hincapié en que no tengamos intimidad. En este tiempo él quiere hacer hincapié en que no hagamos
cultos familiares. Cuando hablo de la línea de familias, me estoy refiriendo a lo que de toda la vida se ha hecho, cultos familiares, cultos en las casas. No solamente ser parte del culto en el local donde me congrego, sino que el culto no empieza en el local, sino que el culto empieza en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra familia. Es hablar de cultos familiares. Queremos volver a resaltar la línea de la enseñanza como derivada en la lectura diaria y correlativa. Alabado sea el nombre del Señor. Una línea de enseñanza para poder cambiar patrones que hay en nuestra mente que son errados. Gloria tenga el nombre del Señor. Estamos hablando de la evangelización, y hablar de evangelización no es otra cosa que extender el reino de Dios. Nosotros somos los que tenemos que secundar el mensaje de Jesús. Ustedes recordarán y retumban todavía en nuestros oídos aquellas palabras en las que dice el Señor después de ser ascendido: por tanto, id y predicar el evangelio, extender el reino, compartir lo que de gracia habéis recibido. Gloria tenga el nombre del Señor. La quinta línea es la línea de la intercesión, que no es otra cosa sino que no podemos recibir de pie lo que previamente no se ha luchado de rodillas. Es decir, la línea de la intercesión, la Iglesia, Dios la ha dotado de esta arma para poder ganar lo que previamente se conquista de pie. Primeramente hay que hacerlo de rodillas. Y por último, la sexta y última línea maestra es la obra social. ¿Qué estoy hablando con obra social? Sí, la Iglesia, como le dijo Santiago en el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, después de que Pablo se presenta y presenta no solamente su persona, sino que también presentó su doctrina en aquel concilio. Ustedes recuerdan el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, el problema que había en cuanto a la circuncisión. Circuncidamos a los gentiles, no los circuncidamos. Y después de hacer su alegato San Pablo, después de demostrar su evangelio, dice que los apóstoles Santiago, Juan y Pedro le dieron la mano y le dijo: tu doctrina es buena, pero a tu doctrina le tienes que añadir lo siguiente. Dice: acordaos de los pobres. Es decir, la Iglesia tiene el deber de acordarse de los pobres, y acordarse de los pobres en este tiempo se tiene que llamar en obra social. La Iglesia es la entidad de Dios donde tiene corazón. ¿Para qué? Para ayudar a los desfavorecidos, para ayudar a los sin techo, para ayudar a los que no tienen. Es decir, sobre estas 6 líneas que les he dicho con brevedad son las que vamos a compartir. Alabado sea el nombre del Señor. Y para entrar en materia y no serles muy canso, la primera línea que quiero compartir, y esta sí tiene importancia, la pongo en primer lugar de las 6, las he enumerado, ¿vale? Y son 6 como ustedes habrán apreciado. La primera está en orden de importancia, después las otras lo mismo da ponerla en tercera que en cuarta, amén. Pero en esta primera línea sí la pongo en primera, porque es la gran obsesión que Dios tiene en cuanto a sus hijos. Si hay algo que Dios pretende, que ha pretendido y que sigue pretendiendo, es que Él quiere tener intimidad, amén. Intimidad con su pueblo, intimidad con sus hijos. Y para ir entrando y poder abordar esta línea, tengo que decir que es eso. La intimidad no es otra cosa que una amistad cercana y un lugar reservado para compartir tiempo con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esa ha sido y sigue siendo la gran obsesión de Dios. Dios siempre, desde el principio, desde que la historia es historia, de hecho Dios crea ese huerto y crea aquel primer hombre con la intención de ¿qué? De compartir intimidad, de tener compañerismo. Esa ha sido siempre la gran obsesión de Dios. Pero tengo que decir, y para ir entrando, pues como les decía, Dios ha creado a Adán. Amén. Dios crea a Adán y lo vemos en Génesis 2:7, pero no solamente lo crea, sino que lo provee de todo lo necesario, y le hacía referencia a aquel huerto. Bendecido sea el nombre del Señor. Le ubica en aquel lugar paradisíaco.
Bendecido sea el nombre del Señor. Y establece unas pautas de intimidad. Amén. Las pautas de intimidad son estas. Podemos ver ya en Génesis capítulo 3 del verso del 8 al 9, en el que Adán, después de sus labores de labranza, tenía una hora y un sitio. Amén. Y esto es lo que quiero matizar. Adán, tenía unas horas dedicadas donde eran ininterrumpidas, donde eran dedicadas solamente para tener intimidad con Dios y además de tener secreta, su lugar de reposo, que era cuál, el dedicarle tiempo al Señor. De hecho, me encanta porque en el verso 9 hay una interrupción en esa intimidad. Ustedes ya saben, ¿verdad? Adán ha pecado y en el verso 9 quien aparece es Dios y dice, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Creen ustedes que esa pregunta es la pregunta del desconocimiento? ¿Creen ustedes que esa pregunta es la pregunta de no saber dónde estaba? Ustedes ya saben afirmativamente que no. Ahí Adán no está preguntando porque desconozca. Ahí Jehová no está preguntando porque desconocía dónde estaba Adán. ¿Qué va? Ahí Dios estaba diciendo eso. No teníamos diariamente un intercambio de pareceres. No teníamos una hora marcada y un lugar marcado. No teníamos un lugar donde diariamente conversábamos en una perfecta armonía de amistad. Y aquí Dios en este verso lo que yo puedo ver es que Dios acudió a su cita diaria, pero fue Adán el que no acudió a su cita. Es decir, vemos que Dios seguía estando interesado en mantener esa intimidad y amistad, pero fue Adán, por medio del pecado y de la desobediencia, la que rompió esa intimidad. Por eso cuando le pregunta, le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Yo sigo aquí, he venido a mi cita diaria contigo, pero veo que tú no vienes. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene, la tremenda obsesión que Dios tiene es de tener intimidad con cada uno de nosotros. Que bendecido sea el nombre del Señor. Es decir, podemos ver que desde el principio, ya desde Adán, lo que Dios ha pretendido por siempre es tener intimidad. Pero ¿saben qué? Y corriendo un poco más hacia adelante, no solo ha pretendido y ha querido tener intimidad con Adán, sino que vemos que con Israel también le marcó unas horas y también le marcó un lugar prefijado. ¿Para qué? Para que tuviesen intimidad. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel tenía las 2 horas de la oración, la hora tercera y la hora novena, es decir, traducido a nuestro reloj occidental, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, Dios le marcó esas horas. ¿Para qué? Para que orasen con Dios, para que tuviesen comunión con Dios.
pero no solamente les prefija los horarios, no solamente le dijo a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde tenéis que tener intimidad conmigo, sino que también les marca el lugar. ¿Cuál era el lugar? El templo. Las horas de la oración no son otra cosa que las horas en las que todo judío, esta hora, este mandamiento que Dios le ha dado, se lo ha dado a Moisés en aquel decálogo. No solamente ustedes saben que están las 10 normas, los 10 mandamientos, sino que también había ordenanzas y leyes. ¿Para qué? Para legislar a aquel pueblo. Y en aquellas normas de legislación que Dios le dio a Moisés, para que Moisés se la transmitiera al pueblo, ahí desde ese entonces, desde para nadie más. Son mías. Me las tenéis que dedicar a mí. Y el pueblo de Israel iba en esas horas marcadas y en aquel lugar concertado por Dios, en aquellas citas que Dios había marcado. ¿Para qué? Para tener intimidad y comunión con Dios. Que bendecido sea su nombre. Es decir, vemos que como con Adán quiere tener intimidad, vemos como con el pueblo de Israel sigue queriendo mantener esa relación de intimidad y de compañerismo. Pero si ustedes se vienen ya conmigo a las páginas del Nuevo Testamento, vemos como el mismo patrón bíblico se vuelve a repetir. Pueden venir conmigo y leer en el capítulo, en el libro de Marcos, capítulo 3, del verso al 13 y al 15. Y aquí ya no es Jehová por medio de Moisés, ahora aquí es Jesús. Jesús dice que va a elegir a sus discípulos. Ustedes saben, había un montón de candidatos al apostolado o al discipulado y Jesús se ha ido toda una noche a orar. Y después de orar, dice que ha bajado y ha empezado a elegirlos. Amén. Y presten atención porque dice el capítulo 3, verso 13 y 14. Dice, y este sí es un orden de importancia, vuelvo a reiterar, el orden que aquí marca Jesús es un orden de importancia. Dice que los eligió primeramente para que estuviesen con él. Segundo, para predicar. Tercero, para sanar enfermos. Y cuarto, para echar fuera demonios. Como he dicho, esto es un orden de importancia. Y en este orden que marca Jesús, dice que para qué los eligió, primeramente, para que estuviesen con él. Muy bien. Es decir, es más importante estar con él que predicar para él. Es más importante estar con él que sanar enfermos. Es más importante estar con él que echar fuera demonios. Esto es importante en estos tiempos, hay que matizarlo. Porque hemos creído que porque sirvamos mucho es mejor que estar con él. Conozco a hombres que han servido, han desgastado sus vidas, han desgastado sus casas en el servicio. Y digo, eso es malo, que va, eso es precioso, eso es algo necesario. Pero no podemos trastocar los patrones que marca Jesús. Cuando Jesús nos llama no para que le sirvamos solamente, nos llamó para que estuviésemos con él. Amén. Muy bien. Y esto es importante porque hay gente que equivocadamente creen que porque hagan muchos servicios para Dios
es porque están cerca de Dios y que va todo lo contrario. Dios no te llama solamente a que le sirvas. Dios primeramente te llamó para que estuvieses con Él, Muy bien. para que tengas intimidad. Recordemos esto, Iglesia del Señor. Dios nos llamó para que estuviésemos con Él, para que predicásemos, para que sanásemos, para que expulsemos demonios. No se pueden trastocar los patrones marcados, porque trastocar los patrones marcados es desobedecer a Dios. Así que, Iglesia, por favor, cuidado con caer en el activismo. En mi corta experiencia que tengo ministerial, puedo ver cómo es muy fácil caer en el activismo, en hacer actividades por hacer, en hacer actividades sin un propósito marcado. Cuidado, cuidado, Iglesia, con caer en el activismo, con no ser mayordomos del tiempo que Dios nos dio. Si de hoy está pecando la Iglesia en este tiempo, es que no está aprovechando el tiempo. Estamos haciendo cosas importantes y por hacer cosas importantes nos estamos olvidando de lo mejor. Amén. Es importante hacer las cosas importantes, es importante, pero más importante es estar con Él. Así que, Iglesia, te vuelvo a repetir y no reincidir más en esto. Dios nos llamó primordial y exclusivamente para que estuviésemos con Él. Y después de que fraguamos una intimidad con Él, después de que fraguamos el compañerismo con Él, después de que hay una intimidad perfecta y absoluta, entonces después Él nos encomienda. Pero vuelvo a repetir y no me repito más. Jesús llama a sus discípulos, 1, para que estén con Él, 2, para predicar su palabra, 3, para echar fuera demonios, 4, para sanar enfermos. Pero no solamente aquí podemos ver la tremenda obsesión de Dios en tener intimidad con nosotros, sino que también lo podemos ver en Lucas capítulo 10, verso 38. En Lucas capítulo 10, verso 38, vemos cómo Jesús, después de una jornada fatigosa de predicar en Jerusalén, dice que sale y se hospeda en la casa de su amigo Lázaro. Gloria al Señor. Va a la región de Betania, cercana a Jerusalén. Y allí dice que se sentía pues como en casa. Bendecido sea el nombre del Señor. Allí digamos que en la casa de Lázaro era el hostal, era la casa donde él descansaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí dice que estaba el Señor y también estaba Lázaro y también estaba Marta y María. Bendecido sea el nombre del Señor. Vemos cómo aquí Marta está afanada. Pero tengo que decir que no estaba afanada en beneficio propio. Porque hay veces que equivocadamente, cuando a veces hemos visto un hermano que le dedica más tiempo al negocio que debiera, o cuando tiene tiempo para las cosas suyas y no para las del Señor, a veces lo hemos calificado con este calificativo, estás como Marta, está muy afanado, pero tengo que decir y romper una lanza en favor de Marta, que el afán de Marta no era en beneficio propio. El afán de Marta era en beneficio de Jesús. Lo que Marta pretendía era que la casa estuviese acomodada para que Jesús estuviese a gusto. O sea, aquí Marta está pretendiendo ser una anfitriona súper correcta. El afán de Marta era por tener la casa limpia, era por tener la sopa caliente, era por tener a gusto a Jesús, que venía a descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, Marta está afanada no en su propio beneficio, sino en beneficio de la comodidad de Jesús. Y en este texto se nos desvela que Marta le dice al Señor, no tienes compasión, dile a mi hermana que me ayude en qué, en tener la casa acomodada para ti. Lo que Marta pretendía era que María también le ayudase en las labores para que Jesús estuviese a gusto. Pero aquí Jesús nos vuelve a desvelar que lo que estaba haciendo Marta no era malo. Lo que estaba haciendo Marta era bueno, pero lo que estaba haciendo María era mejor. Y se vuelve a repetir el patrón. Marta estaba afanada en trabajar para Dios.
Pero María estaba preocupada en tener intimidad con Dios. El patrón se vuelve a repetir, iglesia. Jesús le tiene que decir a Marta, Marta, lo que tú estás haciendo está bien, pero lo que está haciendo María es mejor. Y la porción que ha escogido María no le será arrebatada. Es decir, porque lo que María estaba teniendo y pretendiendo no era otra cosa que estar cerca de Jesús, escucharlo a Él, tener intimidad con Él, tener compañerismo con Él. Que bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Hemos Amén. visto cómo la tremenda obsesión de Dios no es otra cosa que tener intimidad. Lo vimos con Adán, lo vimos con Israel en el tiempo de Moisés, lo vimos con Jesús con sus discípulos, lo vemos con Jesús entre Marta y María. Y hoy tengo que hacer este llamado, iglesia. Jesús no ha cambiado, sigue siendo el mismo y sigue pretendiendo tener intimidad con su pueblo. Él quiere compañerismo. Él quizás nos está diciendo, como le dijo Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están en esos días pactados de compañerismo conmigo? ¿Dónde estás? Te estoy esperando que te adentres en la cámara secreta, de que encierres tu puerta y que cultives una amistad sincera, genuina, verdadera, porque eso es lo que quiero tener contigo. Bendecido sea el nombre del Señor. Es una pena cuando leemos ese texto se me desgarra el corazón cuando cuando Jehová, perdón, le tiene que decir a Adán, ¿dónde estás tú? No es la pregunta del ignorante, no es la pregunta del que no sabe, es la pregunta de aquel amigo que está esperando que le dediquemos tiempo para él. Amén. Gloria ponga el nombre del Señor. Es decir, que después de que vemos cómo la prioridad de Dios es tener enseñanza, es tener intimidad, perdón. El Evangelio tiene su parte mística, pero sobre todo, por encima de todo, tiene que tener su parte práctica. Amén. Creo haberle servido de luz para que este concepto nos haya quedado claro, que Dios piensa tener intimidad. Amén. Pero si no te reto a ello, sería un mensaje incompleto. Es decir, te estoy diciendo por medio de la palabra del Señor que algo, lo que Dios pretende con nosotros y siempre ha pretendido es que tengamos intimidad. Pienso que este es un buen tiempo para pactar con Dios, pero no pactar dinero, ni pactar, porque miren, lo, me, lo de lo más valioso que tú tienes no es el dinero, es el tiempo. Amén. No hay cosa de más valor en esta vida que el tiempo. De hecho, hay un refrán que dice, el tiempo es oro. Amén. Pienso que me veo en la obligación de retarte a que pactes con Dios. Porque miren, tengo que decir, en pocas cosas somos iguales. Este gobierno nos pretende vender la igualdad, amén, en que somos todos iguales, todos somos ciudadanos, todos somos iguales, todos, pero ¿saben qué? Ustedes saben igual que yo, que no existen igualdad en los gobiernos, que no existen igualdad en este mundo. En este mundo no somos iguales y ustedes lo saben igual o mejor que yo. Pero si hay algo en lo que sí somos iguales, ¿saben qué es? Es en el tiempo. En cuanto a tiempo, todos somos iguales. No hay desigualdades en cuanto a tiempo. Es decir, tanto Felipe VI, rey de España, como este humilde siervo, estamos en igualdad de tiempo.
semanales de 8 horas al día, es decir, 8 horas para trabajar. Si estás trabajando más, si en tu trabajo le dedicas más de 8 horas, estás haciendo de más, amén. Pero dense cuenta conmigo, 8 horas para trabajar y 8 horas para descansar. Han dicho los médicos y está probado de que un hombre o una mujer con 8 horas de sueño, el cuerpo está como nuevo. Amén. Con 8 horas, ¿eh? Mira a ver, porque con 8 horas nos basta, según los que entienden. 2 horas entre las comidas que tenemos, es decir, las 3 comidas con 2 horas nos vale. Sabemos que hay gente que come más y otros que comen menos, pero con 2 horas tenemos suficiente. Amén. Y más nosotros que comemos muy rápido. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos 3 horas para atención de familia y para relax. Amén. Porque es importante atender a la familia y también es importante desconectar. Hay ciertos periodos de tiempo donde desconectar 10-15 minutos te adelantará después terreno. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que después de trabajar, después de dormir, después de comer, después de dedicarle tiempo a tu familia, después de dedicarle tiempo a tu relax, hay 3 horas. Nos sobran 3 horas. ¿Qué estamos haciendo con esas 3 horas? ¿Qué estamos haciendo? Muy bien. Y no te sobran estas 3 horas, quizás es porque le estás dedicando más tiempo a tu ocio, o le estás dedicando más tiempo a tu sueño, o le estás dedicando más tiempo a tu trabajo. Pero ¿saben qué? Ha llegado el tiempo donde Dios está esperando que le sacrifiquemos tiempo de nuestro trabajo, tiempo de nuestro ocio y tiempo de nuestro sueño. ¿Para qué? Para que le dediquemos tiempo al Señor. Por eso hoy te quiero invitar a que en estas 3 horas pastes con Dios. Yo no te estoy diciendo que le dediques 3 horas, porque a lo mejor tú no tienes 3 y tienes 2. O le puedes, pero sí te estoy diciendo de que te arrojes, de que te tires a la piscina y que pactes con Dios en decirle, Señor, es verdad, sé que tu inquietud, sé que tu pretensión, sé que tu obsesión es que dediques tiempo conmigo y debiera ser también la obsesión del pueblo del Señor de dedicarle tiempo a Él. Por eso te invito a que pactes con el Señor, a que señales tu lugar. Amén. A que señales un lugar sagrado. ¿Recuerdan a ustedes cuando esa voz en medio de la zarza le dice a Moisés, Moisés, forma, el gran reformador alemán, Martín Lutero, tuvo que rescatar algo que durante la época medieval se perdió. Amén. Ustedes saben que antes el sacerdocio única y exclusivamente era patrimonio de los sacerdotes católicos.
Alabado sea el nombre del Señor, donde solamente la Biblia la poseían los sacerdotes católicos y donde solamente la leían los sacerdotes católicos. Pero ustedes recordarán por medio de la historia que el reformador Martín Lutero, después de pegar esa gran explosión de gloria que se llama la Reforma, él dijo lo que ya decía, es decir, descubrió aquel pozo que estaba desde el principio, pero que Satanás, por medio de la Iglesia católico romana, desenterró por mucho tiempo, y lo que él vino a enseñarnos es el sacerdocio universal. Amén. Y el sacerdocio universal no es otra cosa de que cada padre de familia es también sacerdote en su casa. Es decir, te estoy hablando de que tú eres sacerdote de tu casa. Tú como padre tienes la responsabilidad de enseñar la palabra en tu casa y de hacer cultos familiares. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando hablo de la línea de familia no es otra cosa. No puedo entrar en más detalles, pero sí vengo a decirte, el sacerdote de tu casa eres tú. Y como sacerdote de tu casa tienes unas responsabilidades. Amén. Equivocadamente también hemos esa responsabilidad, por lo menos hablamos de nuestra misión, que es la que conocemos, ¿vale? En nuestra misión, quizás por desconocimiento, esa responsabilidad se la hemos atribuido a los pastores, donde son los pastores los que tienen que cuidar de los niños de la iglesia, de los jóvenes de la iglesia, son los que tienen... Pero tengo que decirte que esta responsabilidad hay que repartirla, ¿eh? No solamente es responsabilidad pastoral atender a los jóvenes de la iglesia, sino que cada padre, como sacerdote de su casa, tiene la responsabilidad de inculcar, de enseñar y de compartir la palabra del Señor. Que bendecido sea su nombre. Amén. No puedo entrar en más detalles, iglesia, porque veo... Quiero pegar este salto para no serles canso, ¿vale? Quiero pegar este salto y después de, a vista de pájaro, pues decir cuál es la línea de la familia, que no es otra cosa que cultos familiares. Me gustaría entrar en la línea de la enseñanza. Amén. Amén. Toda iglesia tiene que tener intimidad, toda iglesia debe tener cultos familiares en las casas, toda iglesia debe de dedicarle tiempo a la enseñanza, que más bien es lectura. Amén. Cuando hablo de enseñanza, no estoy hablando de otra cosa, sino que dedicar tiempo también a leer la Escritura. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos de leer la Escritura? Y déjenme decirle que esta línea es importantísima, porque tengo que decirle que a Dios forma en la que Él se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a su iglesia, Dios se ha revelado a este mundo, Dios se ha revelado a sus santos por medio de su palabra. Para conocer a Dios tenemos que conocer su palabra. No hay otro camino, no hay otro medio. El medio para conocer a Dios, y déjenme que reincida en esto, es por su palabra. Amén. Hay gente que, pues eso, que se les está acumulando polvo en sus Biblias. Y creen que conocen a Dios por medio de la oración y el ayuno, que vuelvo a decir, son complementarios. Muy bien. Un gran predicador dijo que es más importante la lectura o la oración. Y este gran predicador del siglo XV decía que la oración y la palabra, el estudio de la palabra, son las dos piernas del creyente. Amén. Es decir, Amén. ¿por qué caminar
a la pata coja cuando Dios te ha dotado de dos piernas para caminarte en este mundo. Amén. La oración y la palabra no son otra cosa que esas dos piernas donde el creyente debe de caminar en los propósitos eternos de Dios. Bendecido sea su nombre. Pero además de esto, la Biblia, la palabra del Señor, además de ser gramática y además de ser el libro por el cual Dios se dio a conocer, la Biblia es aquella carta de amor. Amén. Es aquella carta de amor que el amado ha dejado a su amada en su ausencia. Gloria tenga el nombre del Señor. El esposo que es Cristo dice que se ha ido a preparar las moradas eternas y en ese proceso de tiempo que él está preparando las moradas eternas nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que la novia conozca al novio. Amén. La Biblia no es otra cosa que esa carta de amor que el novio dejó para que la novia conozca al novio. Bendecido Amén. sea el nombre del Señor. En cierta ocasión, Juan el Bautista tiene que decir y expresar y decir que él no era el novio, sino que era el amigo del novio. Amén. Y ustedes saben que en aquella costumbre judía, cuando se contraía un apalabramiento, un pedimento, cuando un hombre y una mujer contraían matrimonio y fijaban la fecha de bodas, cuando se fijaban porque es un texto precioso en el que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Medita en la palabra del Señor. Hay gente que se lamenta y dice, no me sale una derecha, no me sale nada bien, no me salen las cosas como yo quiero. Yo propongo, pero después no me salen como yo quiero. Porque la preocupación que debemos tener no es otra, de que cada acción que queramos hacer tengamos que cotejarla con la palabra del Señor. ¿Cuándo nos saldrán las cosas bien? ¿Cuándo seremos prosperados en nuestro caminar? Cuando meditemos. Amén. No solamente meditemos, sino dice que la grabemos en nuestro corazón. Lo que está diciendo es que la Biblia sea parte integrante de tu ser, que tus decisiones estén avaladas, estén sustentadas por lo que Él dice en su palabra, porque sólo así, dice, todo te saldrá bien. Y esto es promesa. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? Medita en su ley. Conoce Amén. lo que Él quiere
que conozcas. Amén. Guíate en esta vida como Él quiere que te guíes, porque solamente así serás prosperado. Que bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Es decir, la Biblia es los pensamientos de Dios escritos en su palabra. Amén. Es decir, en la Biblia nos enseña, miren, Dios es extremadamente intruso, ¿vale? Y voy a matizar esta palabra intruso porque si no la explicamos en su contexto trae confusión. Dios es intruso en el sentido de que Él no quiere una parte de tu vida. Él quiere toda tu vida. En cierta ocasión escuché a un predicador decir nuestro pensamiento, que bendecido sea el nombre del Señor. Y para seguir adentrándome, después de esta introducción a la línea de la enseñanza, tengo que decir que la Biblia nos enseña a cómo es Dios y a cómo reaccionar. Lo vuelvo a repetir. La Biblia, en síntesis, nos enseña cómo es Dios y a cómo reaccionar. Y en esta segunda vertiente de cómo reaccionar es la que yo quiero compartir. Es esta línea maestra de enseñanza, pero no en cuanto a almacenar conocimiento para ufanarnos y para decir lo que sabemos y lo que no sabemos, sino que esta línea de enseñanza tiene esta vertiente. La palabra del Señor nos quiere enseñar a cómo reaccionar ante las circunstancias de la vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Es decir, ya entrando en esta vertiente, podemos decir que una reacción no es otra cosa que el fruto de un pensamiento. Es decir, cuando tú reaccionas, tu reacción va precedida de un pensamiento. De hecho, dice Proverbios 23:7, dice, el hombre es lo que piensa. Tal es el pensamiento, tal es el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, entre otras cosas, seres racionales. Es decir, que razonamos. No nos hizo irracionales como los animales que no razonan. Al ser humano, en su imagen y semejanza, va incluida eso, en la capacidad de reacción, la capacidad de pensar. Dios es un Dios inteligente y en su imagen y semejanza va incluida la inteligencia. Nos hizo inteligentes, con capacidad de reaccionar. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este aspecto es el que te quiero compartir. La Biblia no es otra cosa que el pensamiento de Dios. Es decir, nosotros tenemos que reaccionar según los pensamientos
de Dios que están marcados en la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es decir, podemos nacido de nuevo, pero el hecho de que hayamos nacido de nuevo, la palabra nos enseña, Efesios capítulo 1, verso 13, dice, habiendo oído y habiendo creído el mensaje del Evangelio, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que ese mensaje, ese texto, perdón, nos enseña de que el día en que nos predicaron y el día en que creímos, ocurrió un movimiento invisible, pero no, por el hecho de ser invisible no quiere decir que no fuese real. Es decir, el día en que nos predicaron y creímos de corazón, dice la palabra que fuimos sellados, es decir, vino la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, vino a morar a tu espíritu. Gloria a Dios. Es ese movimiento en el que cuando nos han hecho, como la hemos catalogado, la oración del pecador, es aquí cuando hemos escuchado el mensaje y lo hemos aceptado y nos han llamado a la estrada y nos han dicho, ¿quieres aceptar al Señor? Y tú has dicho sí, y te han hecho repetir una oración aprendida, pero que no estaba carente de verdad. Es decir, el día en que reconocimos y creímos, no sentimos nada, pero vino el Espíritu Santo a morar a nosotros. Amén. Pero el hecho de que venga el Espíritu Santo a morar a nosotros no implica que tengamos que desplazar patrones mentales de nuestra antigua vida. Amén. Amén. Digo esto porque en nuestra trayectoria, en nuestra vida, nacemos y crecemos con unos patrones mentales que son contrarios a la palabra del Señor. Y vamos a desligar qué son estos patrones. ¿A quién de nosotros? Amén. No nos han enseñado y nos han dicho, de hecho, esto es un patrón que hay en el mundo, que está operando en el mundo. Amén. Y el patrón que opera en el mundo es el que te la haga, te la paga. Amén. ¿A cuántos de nosotros no nos han dicho, no, tú no te metas con nadie? Pero si se meten contigo, tú reaccionas. Amén. ¿Cuántas mamás sin conocer el Evangelio han conocido, han dicho eso a sus hijos? Es decir, ese patrón está diciendo que ante un maltrato físico tenemos que reaccionar con violencia. Amén. Eso es un patrón que nos ha ido persiguiendo en nuestra mente. Persiguiendo no, que ha sido almacenado en nuestra mente y ha ido rigiendo nuestra conducta. Y ese patrón que nos han dicho, lo hemos expresado así. Yo no me meto con nadie, pero el que se meta conmigo reacciona ante violencia. Ese es el patrón que opera en el mundo. Pero ¿saben qué? Cuando venimos al Señor, cuando venimos al reino de la luz, cuando venimos a su santa palabra,
y empezamos a leer su palabra y vemos cómo hay que reaccionar y cómo debemos de reaccionar ante la violencia, nos podemos dar cuenta que en su palabra dice que el que te ponga una mejilla, tienes que poner la otra. Es decir, este patrón es contrario al patrón de la antigua vida. Amén. Y lo que nos está enseñando que el patrón que nos persigue, que se nos almacenó de nuestra antigua vida, hay que desplazarlo para sustituirlo por el patrón bíblico. Amén. Amén. Es decir, la Biblia está compuesta de gloria tenga el nombre del Señor. Por eso necesitamos conocer los patrones bíblicos. ¿Para qué? Para sustituir los patrones de la vieja persona. Amén. Amén. Porque solamente renovándonos en el espíritu de nuestra mente, dice el texto de Romanos 12, seremos transformados. Renovados por el espíritu del entendimiento para que seáis transformados. Es decir, si no hay renovación, no puede haber transformación. Amén. Amén. Si no hay renovación, no podrá haber transformación. Es decir, puede haber cambios, pero no transformación. Y tengo que decir que Jesús no vino a cambiarnos, Jesús vino a transformar. Muy bien. Muy bien. Porque el cambio no es otra cosa que cambiar un objeto de un lugar a otro. Amén. El cambio no implica perder su imagen. Amén. Cuando una persona, cuando un objeto se cambia de un lugar a otro, no ha perdido la imagen, sigue manteniéndose intacta. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la transformación no solo es cambiar de lugar, sino también cambiar de imagen. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios no quiere cambiarnos. Dios no quiere cambiar nuestros hábitos. Antes íbamos a las 8 de la tarde a un sitio y ahora vamos al culto. No, Dios no quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos. Y transformarnos no es otra cosa que perder nuestra imagen y que sea la imagen de Dios que sea proyectada en nuestras vidas. Amén. Pero ¿saben qué? Para que haya transformación necesitamos renovación. Y para poder ser renovados necesitamos sí o sí conocer los patrones bíblicos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, y recapitulando en esta línea que les marco, necesitamos leer la Escritura porque Dios se ha revelado por medio de la Escritura, porque la Escritura es gramática, pero además de ser gramática, es la carta de amor que el novio dejó a la novia, pero además de eso hay promesa de Dios para los que actúan, para los que reaccionan conforme a la ley que está meditada en nuestro
esta línea, digamos, en la seña de identidad de una verdadera iglesia. Yo escuché una frase que quizás suene un poco fuerte, pero sabes tú que las realidades hay que decirlas, amén. Yo escuché una frase en la que decía, la iglesia que no evangeliza no es iglesia. Amén. No sé si estás de acuerdo conmigo en esta afirmación, pero es algo que ya el Señor nos enseñó. Amén. El Señor en su ascensión al cielo mandó una orden. El texto, gloria tenga el nombre del Señor, en aquel que dice la gran comisión es, por tanto, id y predicad el Evangelio. Y ustedes saben, igual que yo, que el verbo ir está en un modo imperativo, es decir, no era una sugerencia en de predicar, sino que más bien era una orden. Amén. El Señor nos dio la orden de compartir el mensaje con aquellos que no lo tenían. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, es la seña de identidad de una verdadera iglesia, el cual compartir el mensaje de Jesús. ¿Con quién? Amén. Con todo. Jesús marcó una esfera, amén, una esfera de acción, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, está marcando 4 esferas cuando menos. Es decir, Jerusalén, ámbito local, Judea, ámbito regional, Samaria, provincias colindantes y hasta lo último de la tierra. Es decir, tenemos que ser testigos de Jesús, ya sea en nuestro vecindario, en medio de nuestros vecinos, como hasta los confines de la tierra. Amén. Porque tengo que decir, y esto es una norma, esto es una regla de oro. Amén. El que no es fiel en lo poco, jamás podrá serlo en lo mucho. Y eso es lo que del Señor. Y esta norma es aplicable a todas nuestras circunstancias. Amén. Si no somos fieles para ser testigos en medio de nuestros vecinos, en medio de nuestro vecindario, no seremos misioneros a las naciones. Hay que empezar desde lo poco, siendo testigo desde mi vecindario, desde mi colegio, desde el colegio de mis hijos, desde mis vecinos, ser testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Por palabras, sí, pero también por conducta, por testimonio. Porque ustedes saben que más vale un testimonio que 1000 palabras. Es decir, que y esto es una paradoja. El Dios que todo lo puede tiene sueños. Y esto es algo que en su momento me fundía los plomos y de hecho hoy me lo sigue fundiendo. El Dios que todo lo puede tiene sueño. ¿Y cuál es su sueño? De que el hombre se arrepienta,
para que Él lo pueda salvar. Pero ¿sabes qué? Que ese sueño se verá cumplido en la medida en que la iglesia se implique en ese sueño. Me voy a volver a explicar, que a lo mejor no ha quedado claro. Es decir, el sueño que Dios tiene se verá cumplido en la medida de implicación que el pueblo del Señor tenga a la hora de evangelizar. Amén. Amén. Porque uniendo a este texto de Timoteo con el texto de la Gran Comisión, por tanto, id y predicad, nos está diciendo, uniendo esos dos textos, nos está diciendo que el sueño de Dios es que la gente se salve, pero ese sueño se verá cumplido si su iglesia sale a evangelizar. Terrible. Muy bien. Muy bien. Terrible. En medio, estamos viviendo en tiempos donde exigimos a Dios que cumpla nuestros sueños. Amén. La gente cree que Dios es el que tiene que cumplir nuestros sueños. He hablado con gente en el que me dicen, se me ha cumplido el sueño, mi sueño es qué sé yo, sacar un disco, o salir aquí, o ir allí, o ir allá. Y creemos que Dios está comprometido a cumplir nuestros sueños, pero ¿saben qué? Es todo lo contrario. Por medio de este texto vemos que no es Dios quien tiene que cumplir nuestros sueños, sino que más bien somos nosotros, la iglesia, la que tenemos que cumplir el sueño de Dios, que no es otro que este mundo se arrepienta y proceda al arrepentimiento para que Él los pueda salvar. Amén. Gloria a Dios. Amén. En cierta ocasión escuché a un predicador decir que estamos viviendo en los días y en los tiempos donde estamos confundiendo a Dios con el genio de la botella. Tú sabes el cuento del genio de la botella, ¿verdad? Hay algunos por ahí que ya yo que soy, yo eso pues. O sea, el cuento del genio de la botella era aquel Aladín que frotó aquella lámpara y de hecho yo he sido víctima de este mal concepto, amén. Y cuando no tenemos las ideas claras, surge la frustración. Me voy a explicar. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros en la evangelización tenemos una parte activa, pero después tenemos los resultados, los tenemos que encomendar a Dios. Eso, amén. Muy bien, muy bien. Nosotros hemos sido llamados a sembrar. Y antes de sembrar, somos los que limpiamos el terreno, somos los que dregamos el terreno, somos los que limpiamos el terreno, somos los que sembramos la semilla y ya está, y no hacemos nada más. Conozco a gente
Amigos míos, de hecho yo te he dicho, he sido víctima de que hemos salido a evangelizar, a repartir buzones, a predicar panfletos del Señor por las calles y creemos que porque hacemos eso la gente se tiene que arrepentir y venir. Y al no ver resultados, nos hemos frustrado. Porque por desgracia el hombre es así, Michael, y no sé si estás de acuerdo conmigo. Cuando no vemos resultados nos frustramos, pero tenemos que aprender que nuestro trabajo para el Señor no es para obtener resultados, sino que nuestro trabajo para el Señor está basado en la fidelidad. Trabajo Muy para bien. ti no por resultados, sino por serte fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hay un detalle que me encanta. Vemos a Noé. Cuando la Biblia habla de Noé, lo habla como el pregonero de justicia. Cuando en el capítulo 11 del libro de Hebreos tiene que colocar a Noé en un lugar, lo coloca en uno de los lugares más altos, más prominentes. Y ahora dime tú a mí, en el ministerio de Noé, ¿a cuántos años se pegó predicando? 120. ¿Cuánta gente se convirtieron? Cero. Cero. A los ojos de los hombres podríamos decir qué mal predicador es, ha predicado y no se ha convertido a nadie. Pero cuando Dios tiene que ensalzar a Noé, lo pone en uno de los escalafones más altos de los héroes de la fe. Y dice, y cuando tiene que denominar a Noé, dice pregonero de justicia. Recapitulando y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Hermano Michael, en otra ocasión, si Dios Como quiere. yo estoy gozando, si ves que hasta aquí, hasta aquí. Si quieres seguir más, Sí, como veo veas. bien porque no quiero. Esto Estas líneas, pues eso, no se dan. Cuando las he compartido en mi iglesia, pues las compartes pues con más tiempo para que la gente pueda digerirlo, pueda esto. No quiero saturar ni embotar, ni mucho menos. Quiero que sea poquito, pero que cuaje en nuestro corazón, amén. Bien, pues, Que haga mella en nuestro corazón, ¿vale? Entonces, José, hacemos algo. Estás hasta donde tú veas y te comprometo delante de tu audiencia que otro día nos vienes y nos das las que hoy te dejes. bueno, vale, está ¿Quedamos bien. en eso? Aceptamos el reto, aceptamos el reto. Amén, Entonces, amén. para recapitular, hermano, quisiera terminar haciendo una oración. La última línea, la cuarta línea que hemos compartido, la línea de la evangelización, es seña de identidad, ¿vale? La iglesia primitiva fue la iglesia más bendecida porque también fue la iglesia más evangelizadora. Presten atención. Fue la iglesia más bendecida porque fue la iglesia que más, fue la iglesia que
alcanzó el propósito. Gloria a Dios. De hecho, en menos de 30 años tiene que expresar San Pablo y decir, he llenado el Evangelio. La Asia Menor la llenó del Evangelio. Dice, todos los de la Asia Menor conocen del nombre de Jesucristo. Y en la carta a los romanos tiene que decir, he llenado el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico no es otra cosa que la actual Yugoslavia, es decir, se quedó sin terreno evangelizando, es decir, vivían para compartir el mensaje, fueron testigos en sus casas, pero también en sus regiones, pero también en los países cercanos y hasta lo último de la tierra. Y creo que la iglesia de este tiempo, y más en la necesidad de este tiempo, creo que después de este confinamiento, después de esta crisis sanitaria, este mundo nos necesita, iglesia del Señor. Amén. Después de que esto acabe, que ojalá sea más pronto que tarde, después de que podamos salir con libertad, que presentemos las virtudes de aquel, no que nos presentemos nosotros, sino que lo presentemos a Él, porque Él es el que transforma, Él es el que cambia. Pero saben que hay unas palabras que vienen acorde a este tema. San Pablo tiene que decir, ¿cómo se salvarán si nadie les predica? Romanos capítulo 10. ¿Cómo se salvarán si Pues nadie les Jesús, predica? te Por eso, apostador. cuando tiene que digamos, ensalzar a esos evangelistas, dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Amén. Es decir, está bien que oremos, está bien que intercedemos por el mundo perdido, claro que sí. Es otra línea que tendríamos que haber marcado, pero que en otra ocasión. Pero no solamente es orar para que se salven, sino que a esa oración hay que imprimirle acción. Y la acción no es otra cosa que no solamente oro para que se salven, sino que voy a ser los pies, las manos, la voz de Dios para llevarles el mensaje a los que no lo tienen, porque solamente así, llevándoles el mensaje de salvación, será de la forma en la que el Espíritu Santo pueda convencerles de pecado. Amén. Así que hasta aquí, hermano Michael. Amén. Os quiero dar las gracias por haberos acordado de mí. Espero haberles hecho bien a vuestras vidas. La única pretensión es hacerle bien, traer luz. El Señor nos bendiga y espero que el Espíritu Santo pues coja estas torpes palabras y las clave en nuestra conciencia y corazón para Amén. el progreso del Evangelio. Voy a hacer una oración y yo por mi parte termino, ¿vale? Bien, haz la oración y te quedas un poquito, ¿vale? Por si hay alguna pregunta o algo, ¿vale? Haz la oración, hermano. Adelante. A ti la gloria, precioso mío. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir este mensaje, Dios mío.
más que nunca descanso en las competencias del Espíritu Santo. Descanso en que el Espíritu Santo hará efectiva esta palabra en los corazones de tu pueblo, Dios mío. Descansando en que tú eres el que haces efectiva nuestras oraciones, Dios de gloria. Muchísimas gracias, Padre. Ruego que bendigas este canal y a sus moderadores que de tanta bendición están sirviendo para España, Dios mío. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga mucho, hermano José. Diciendo por aquí que han gozado, que gracias de parte de la sana doctrina, que por ahora no hay ninguna pregunta. Y nada, y decir que yo personalmente me la he gozado y que me ha toserado bastantes cosas. Y nada, desde aquí decir que Dios nos ayude a llevar a cabo lo que has predicado, a tener intimidad con el Señor como la tenía Adán, a poder ser buenos sacerdotes de la familia y hacer cultos familiares, a poder en medio de la enseñanza poder coger y renovarnos, que es necesario, y que la oración sea más que nada, por así decirlo, un complemento, que andemos con las dos piernas, igual que en una barca andas con una rama, que te das vueltas, entonces la palabra y la oración, y sobre todo de la evangelización, que nuestros hechos avalan nuestras palabras, y por favor, que Dios nos ayude a cumplir su sueño. Amén. Decirte que he disfrutado, que nada, te comprometo para que la siguiente vez nos des otras más, y gracias de todo corazón por compartir hoy, José. Encantado de que, sin más, Dios te bendiga, Jeromo. Vamos a terminar esto y recordarles, por favor, en casa, antes de acostarse o cuando vayan a buscar su intimidad con el Señor, que sigan orando por los enfermos y que sigan orando por los necesitados, que hay bastantes ahora mismo. Venga, Dios os bendiga mucho. Gracias, hermano José, de parte de Sana Doctrina. Dios os bendiga.